Muy buenas tardes, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día lunes 26 de octubre del 2020, son las 4:15 de la tarde. Yo vengo a darle una palabra que mi amado Señor quiere que yo se la dé a usted. Esta palabra que el Señor me dio el día 25 de octubre del 2020 a las 7:07 de la mañana. Dijo el poder de la oración. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo y su Santo Espíritu. Señor, la gloria y la honra es tuya porque tú no compartes su gloria con nadie, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Soy la hermana Idalia. Mire, el versículo que el Señor me dio fue Hechos 4:31. Pero como siempre yo le leo antes para que le entendamos un poquito mejor. Dice, los creyentes piden confianza y valor. Le voy a leer del 23 hasta que llegue el versículo que el Señor me dio, el 31. Los creyentes piden confianza y valor. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar, todo lo que hay, todo lo que en ello hay. Vamos a Hechos 4:25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, por hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira su amenaza y conoce a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Santo poderoso, el poder de la oración, decía el Señor, el poder de la oración, porque la oración tiene poder. Cuando nosotros buscamos en la oración absolutamente todo, ponemos nuestra confianza en la oración, hablamos con autoridad, hablamos con el poder de Dios. Los dirigimos con el poder de Dios. Nuestro Señor amado, su Espíritu Santo, es quien nos da la palabra. No la buscamos aquí, pero primero la buscamos en las rodillas, en la oración, porque la oración tiene poder. La oración tiene poder para un crecimiento espiritual también. Así crecemos espiritualmente. Sin oración y sin palabra no hay nada, porque todos los dedicamos, a veces muchos los dedicamos a cantar y a cantar y a cantar y a cantar. No, señores. El secreto está en la oración y la palabra. La oración y la palabra. Con canto no vas a sacar el diablo, pero con la oración y la palabra vas a espantar el diablo. Le voy a leer unos versículos que están aquí para que veamos el poder que tiene la oración. Santo poderoso. Ay, el poder que tiene la oración. Permítame que ahora no se puede ver nada si uno no se traga todos los comerciales. Qué cosas, mire. Alaba al Señor, comerciales. Busca un versículo bíblico, comerciales. Si es que el diablo
tenemos que enfocarlos en Dios y meterlos con Dios, porque si no el diablo los va a tragar vivos, porque el diablo está metido hasta en la sopa. Mire, le voy a leer unos cuantos versículos del poder de la oración. Vamos a Hechos 4:31, ese es el que le acabo de leer. Vamos a Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Con la oración, vamos a Job 22:27, dice, orará a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Vamos a Mateo 26:41, velá, orá para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Vamos a Primera de Reyes 9:3, y les dijo, Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Vamos a Hechos 8:15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo poderoso, Dios de gloria. Vamos a Hechos 9:40. Entonces sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver Pedro se se paró. Vamos a Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Publio, estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. Santo poderoso, ya ve todo lo que significa la oración. Así es que nosotros debemos de orar. Nosotros no los debemos de desenfocar de la oración. Nuestro pan de cada día debe ser de la oración. Siempre debemos de estar en oración. Ay, Santo poderoso, yo le exhorto a que, es la segunda vez que el Señor me da esta palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo que dice ser de Dios no ora, porque nadie le dice ora. Nadie exhorta para que oran. ¿Y por qué no les dicen que oren? Porque tampoco ellos oran, porque hoy no hay poder de Dios por ningún lado. ¿Por qué? Porque nadie ora. Porque ahora no son seguidores de Dios los que hay. Ahora son seguidores de hombres los que hay. Y para seguir el hombre usted no necesita orar. No necesita. Para idolatrar al hombre y seguir al hombre, usted no necesita orar. Enfoquémonos en Cristo. Que Cristo es la verdad y la vida. Y Cristo, el que murió por nosotros, no fue ningún humano. Entonces usted métase con Cristo. Si usted quiere ver la gloria de Dios y ver las promesas de Dios que están aquí, ore, que Dios es fiel y verdadero. Ore, que en la oración esté el poder. Ore, que en la oración está todas las bendiciones. Ore, que ahí está su crecimiento espiritual. Ore, que ahí está su ministerio. Ore, que ahí Dios le va a llamar a trabajar en su obra. Pero ahora nadie ora. ¿Por qué? Porque son puestos por los hombres. Un hombre poniendo a otro hombre. Un hombre poniendo a trabajar en la obra de Dios. Las cosas no son así. Para trabajar en la obra de Dios, Dios te tiene que llamar. Porque Dios te tiene que capacitar. Porque es que no tenemos que ser rebeldes nosotros y rebelarlos contra Dios como Satanás se revela cada segundo contra Dios. Nosotros no. Si nosotros decimos ser siervos de Dios, siervos de Cristo, del Evangelio de Cristo, debemos sujetarlos al Dios de la gloria en obediencia en toda nuestra forma de vivir. No agarrando la obra como que si fueran nuestros calzones y repartiéndoselo a quien querramos. Las cosas de Dios no son así, porque si usted agarra la obra de Dios como sus calzones y repartiéndole a quien usted quiere, usted es ladrón, porque la obra es de Dios. Nosotros somos ovejas del Señor, y por misericordia Él los tiene trabajando en su obra. Por misericordia Él los da un cachito de su obra para que nosotros
formemos parte de su obra, pero eso se consigue en oración y en obediencia y apartándose de lo malo. Usted no puede ir repartiendo de la obra de Dios a quien a usted le da la gana, porque la obra es de Dios, no es suya. Y ahora el hombre está poniendo a quien él quiere en la obra de Dios. No seas ladrón. No te dicen que los ladrones no entrarán al reino de Dios. No te eches maldiciones tú solo en rebeldía, rebelándote como el diablo en contra de Dios. Debemos de esperar en Dios. Debemos orar, mantenerlos en oración, buscar a Dios en obediencia, sujetarlos a Dios y sea Dios quien los diga a dónde los va a poner. Porque si no, si nosotros solos los ponemos, desde ahí empezamos mal. Desde ahí ya no los va a dirigir Dios. Quien los va a dirigir es el diablo. Y a quien le vamos a servir es al diablo. ¿Por qué? Por estar en rebeldía. Porque solo el diablo se pone en rebeldía contra Dios. Nosotros los hijos de Dios los sujetamos a Dios, a sus mandamientos y en obediencia. Así es que usted no puede ir repartiendo la obra de Dios como usted le da la gana. Yo le he dicho muchas veces que la obra de Dios no es un patrimonio familiar que usted solo se puede repartir a toda su familia. Esto no es familiar, señores. Aquí Dios tiene el poder porque la obra es de Él. Él es quien quita y pone obreros. Él es el que pone a donde Él necesita obreros. Es Dios. No somos nosotros que vamos a poner. Déjeme decirle que nosotros ante Dios no somos absolutamente nada, nada, nada. Y todavía lo revelamos como en contra de Él. Todavía lo revelamos como que si nosotros supiéramos. Rebeldes, nosotros no sabemos nada. Si dice su palabra que nosotros perecemos porque lo falta entendimiento. Y no solo entendimiento, lo falta sabiduría también. Porque creemos que lo sabemos todo. El humano piensa, se le olvida quién lo formó. El humano piensa que él solo se formó en arrogancia, en desobediencia, rebelándose contra Dios. Se le olvida quién lo formó y se le olvida de dónde él viene. Se le olvida al humano. Le he dicho yo muchas veces que en la oración está el poder, en guardarlos para Él. Usando, mire, estas cosas son de bendición, pero también son de maldición. Estas cosas son de bendición, pero también son de perdición. Así es que nosotros las debemos de usar para lo que es necesario. Pero nosotros no debemos de estarlos perdiendo aquí, le decía yo. Se me había olvidado cómo es que dice. Usted no debe de estar chateando para allí y para acá. Eso no es de Dios. Ahí la está envenenando y se está metiendo el diablo en su vida por medio de ese chateo. Chatea el mundo, chatean los paganos, chatean los impíos, chatean los incrédulos, chatean los perdidos, pero nosotros como siervos de Dios no tenemos de que estar en esas cosas. Nosotros somos siervos de Dios y estamos guardados para Dios y estamos sujetos a Dios. Nosotros no somos del mundo, no estamos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero somos separados del mundo porque nosotros somos pueblo de Dios. Por lo tanto, no podemos untarlos de lo que hay en el mundo. Si usted quiere ver el poder de Dios en su vida, si usted quiere ver glorificando a Dios en su vida, usted tiene que apartarse. Mire, ya no estamos para estar jugando. Ya tenemos que decidirlos de quién somos hijos, si de Dios o del mundo. Porque si no, los vamos a perder. Esto no es broma, señores. Cristo viene, Cristo llama a un arrepentimiento porque Él no quiere que perezcamos. Porque cuando venga la ira de Dios, ay, 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 de nosotros.
Ay, 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 vamos a decir, pero ya va a ser tarde y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Por desobediente, por creer que nosotros somos más que Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Usted sin Dios no es nada. Así es que no crea que usted va a ser más que Dios. Usted no sabe más que Dios. Lo poco o mucho que usted sabe es porque Dios le dé la inteligencia, pero si Dios quiere, se la corta y usted no va para ningún lado. Nomás va a andar en el mismo lado perdido como anduvo el pueblo de Israel, por rebelde, por desobediente, por incrédulo. Ahí miren, en el mismo círculo estuvo por 40 años. Así va a estar usted por desobediente, por rebelde, por rebelarse en contra de Dios. Busquemos a Dios en oración. Yo no encuentro quien diga oren. Los mismos pastores nos están diciendo que oren. Nadie le va a decir que oren porque ellos no oran. Nadie le va a exhortar que haga las cosas porque ellos no las hacen. Nosotros hablamos de lo que sabemos, de lo que sentimos, de lo que el Señor nos está diciendo, de lo que el Señor nos está dirigiendo cada día por medio de la oración. Así es que el poder está en la oración. Usted tiene que orar. Usted tiene que apartar su tiempo con Dios. Y el tiempo con Dios no se pierde, porque Dios no es deudor. Dios no se queda con nadie, con nada. Dios devuelve absolutamente todo su sacrificio, su esfuerzo, para lo que para usted es sacrificio y esfuerzo. Ese esfuerzo y ese sacrificio es pagado. Dios lo recompensa. Pero debemos de saber de qué manera vamos a ser recompensados. A mí siempre Dios me está diciendo, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y siempre la mente está pensando que es dinero. Últimamente me dijo, te voy a bendecir. Yo contenta porque dije dinero que Dios me va a dar. No, Él no habla de bendiciones materiales. Él habla de bendiciones espirituales. Y entendí que son bendiciones espirituales porque me llenó de palabra. Hoy tengo suficiente trabajo. Tengo para hacer 2 prédicas o si yo quiero sacar rápido el trabajo del Señor, tengo que hacer 2 prédicas. Porque el día domingo, el día domingo, el día domingo 25 de octubre, en la tarde, el Señor me estuvo dar y dar y dar y dar palabra. Dar y dar palabra. Yo estaba sorprendida con tanta palabra que el Señor me estaba dando. Pero Él dice, te voy a bendecir. Porque eso es una bendición. Es una bendición estar en la obra de Dios. Es una bendición participar en la obra de Dios. Es una bendición que Dios te dé palabra. Porque aquí no vamos a hablar lo que nosotros queremos. Aquí vamos a hablar lo que Dios quiere. Aquí anoto yo todo lo que Dios me da. Mire, tengo una lista grande. Anoto aquí y luego lo busco aquí. Pero primero Dios me lo da en las rodillas, no me lo da aquí, no, primero me lo da en las rodillas y luego vengo yo y lo busco acá y ya me aparece acá. Esas son las bendiciones. Dios no se queda con nada. Dios no es deudor. Así es que busquemos el poder esté en la oración. Ahí está todo. Llénese de Dios. Lea la palabra. Son 2 cosas para conocer a Dios. La oración y la palabra, la oración y la palabra. Con la oración y la palabra, usted va a crecer espiritualmente. Aquí no es con cantos y canto y canto y más canto y más canto. No, Dios no manda que cantemos. Dice orar sin cesar, escudriñar las palabras, escudriñar la palabra y orar sin cesar, dice el Señor. No le está mandando que pasemos brincando, dándole vuelo a la carne, porque hoy, déjeme decirle que hoy no se danza en el espíritu, porque sí se danza en el espíritu, y eso no es pecado danzar en el espíritu, pero sí es pecado darle vuelo a la carne y darle gusto a la carne, porque sabe que aparte del diablo que es nuestro enemigo, esta carne apestosa es nuestra enemiga también, porque no solo tenemos que pelear contra las potestades del diablo, sino que tenemos que pelear con esta carne que solo se le apetece cosas
que no le agradan a Dios. Y tenemos que sujetar esta carne, mire, para que flote el espíritu por medio de la oración. Pero si usted no se empapa, siempre va a estar en la carne. Tenemos que enfocarlos en la oración. ¿Qué hacía mi amado Jesús? Jesús no pasaba solo tocando la trompeta. Jesús no. Jesús oraba y oraba y oraba. Aquí queda un testimonio registrado que Jesús oraba. Siempre oraba Jesús en las madrugadas, en las madrugadas, en las madrugadas. No decía que era en el día, siempre en las noches, en la madrugada oraba mi amado Señor. Y Él no tenía por qué orar, porque Él todo lo tenía. Sin embargo, Él lo hizo para dejarlos un ejemplo, que Él oró, que era Dios, mucho más nosotros que no somos nada. ¿Quiénes somos nosotros para no orar? Nosotros tenemos que orar. Si usted es pueblo de Dios, tiene que orar. Si usted trabaja, tiene que orar en su trabajo. Mire, mientras usted está trabajando, usted esté orando, orando, orando. Cuando venga hacia su casa, orando, orando. Mientras va a su casa, orando, orando. Yo estuve trabajando. Mientras yo iba hacia mi trabajo, yo me iba orando. Cuando salía de trabajar, me venía orando también. Porque también hay que saber que tenemos necesidad de trabajar. Pero también cuando amamos a Dios no hay excusa para orar, y buscar de Él. El trabajo no los va a atar, porque el trabajo los ata a las manos, pero tenemos la boca libre para orar. Mientras vamos, venimos, oramos y oramos y oramos. Que Dios vea el interés que tenemos en buscar de Él y tenga misericordia de nosotros. Mire, es grave morir y morir sin Dios. Es triste que los perdamos por insensato. Es triste que vamos a parar a donde no es el cielo. ¿Por qué? Por creerlos que somos más que Dios. Por creerlos los incrédulos. Porque pensamos que como estamos con zapatos vamos a ir al cielo. No, señores. Aquí si usted no pelea su salvación, va a ir al infierno de por vida. Y ahí se va a acordar de esta palabra. Ahí se va a acordar que no obedeció, que se deleitó más en lo del mundo. Y lo del mundo la llevó a parar a donde la llevó. Como el rico que fue a parar, fue a despertar en el infierno. Y ya era tarde para el rico. Porque cuando vino a saber que ya estaba perdido. Así es que el poder de la oración tiene poder. La oración tiene poder para que usted hable con Dios. La oración tiene poder para que usted, por medio de la oración, reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y ya con el bautismo del Espíritu Santo, usted reciba todos los dones. Pero sin bautismo del Espíritu Santo no hay dones. Los dones vienen con el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y sin bautismo del Espíritu Santo tampoco hay ministerio. Yo le llamo ministerio porque todos dicen, mi ministerio. Nada es tuyo. Es la obra de Dios. Nosotros somos siervos inútiles. Así es que oremos. Oremos, busquemos el pan del cielo. Oremos para que crezcamos un poquito de entendimiento y sepamos identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no oramos, nomás los embamamos por 15, 30 minutos y los interesamos más en el mundo, no vamos a identificar cuando es Dios quien nos habla. Vamos a estar llenos del diablo y diciendo que es Dios quien nos habla. Va a estar el diablo hablándolos a nosotros, dirigiéndolos por mal camino. Y nosotros diciendo que Dios es quien nos habla. Cuando es el diablo, porque no sabemos discernir. Por eso hay muchas
muchas falsas manifestaciones, muchos falsos profetas, muchos falsos de todo allá afuera. ¿Por qué? Porque los tiene engañado el diablo, diciendo que todo lo sobrenatural es de Dios. No es de Dios. El diablo te tiene engañado y tú dices que es de Dios. Dios no se mueve en cualquier cosa. Para que Dios se mueva hay que pagar un precio. Y el precio es la oración, en oración, en oración. Mientras no te metas con Dios profundamente, no hay nada. No hay nada. Mire, yo no pasaba. Estaba ahí en el mismo puesto, en el mismo puesto, en el mismo puesto. Pero cuando me empecé a meter más con Dios, cuando vi que en la oración había un poder, cuando vi que entre más me metía con Dios, yo recibía, me empecé a meter más y me metí más. ¿Por qué? Porque yo quería sentir a Dios. Yo no quería ser no quiero ser una sierva fría, una sierva carnuda. Entonces, y yo quería que en 2 horas tener el poder con el Espíritu Santo, no. Y a medida me fui metiendo más y más horas y más horas y más horas, veía que la oración tenía poder, de que veía que entre más me metía con Dios, yo recibía siempre algo. Y entre más me metía con Dios y recibí, y me fui metiendo y me fui metiendo y me fui metiendo, hasta que Dios empezó a que si yo hacía una oración me la contestaba. Y vi que cada vez que yo ponía una petición ante Dios, Él me la contestaba. Me la contestaba para que siguiera orando por esa petición o dejara de orar. Porque déjame decirle, cuando tú pones una petición delante de Dios, Él te responde. Él te dice si sí o no, para que no sigas orando por esa misma cosa, para que no sigas perdiendo el tiempo en lo mismo. Entonces yo vi que me contestaba las peticiones y me gustó y me empecé metiendo más y más y más y poniéndole peticiones y me la contestaba. Me contestaba toda petición. Entonces me empezó a gustar y me empecé a meter más y más y más y más. Y me empezó a dar palabra, palabra. Me empezó a dar palabra escrita, le empecé a escribir. Me empezó dando así. Luego después de darme palabra escrita, ya me empezó a dar versículos, versículos. Y me empezó a dar me empezó a dar mi propia tarea. Me empezó a decir qué parte de la Biblia leyera, me empezó a dar mis propias tareas, me empezó a poner a leer la Biblia, me empezó a poner de libritos en libritos en la Biblia, me puso a decir, lee acá. Yo me los leía y le decía, ¿a dónde más, Señor? Me decía, lee ahora acá. Y así, ya estoy terminando Salmos, me puso a leer Salmos. Y así me ha puesto a leer Isaías, Daniel, Marcos, muchos aquí de la Biblia. Y todo eso lo he conseguido por oración. Y en oración. Y todo se consigue en oración. Porque dice Jesús que el poder está en oración. Y si ahí está el poder para no caer en las manos de Satanás. Si no, Satanás lo va a tragar vivo, porque Satanás tiene la mirada en nosotros. Pero si no oramos, ¿cómo vamos a tener esa cobertura? Si no oramos, no vamos a tener ni respaldo de la oración, ni respaldo del Señor. Pero por medio de la oración la oración es como la armadura contra Satanás. Y por medio de la oración Dios te respalda a los ataques de Satanás. Por lo menos te dice, aguanta, soporta. Por lo menos Él te da alientos, te anima de que te mantengas agarrado de la roca, que no te sueltes de esa roca, porque si te sueltas, te va a llevar el diablo. Entonces te tienes que mantener agarrado de la roca que es Cristo. Aunque así te haga Satanás como quiera, pero tú te tienes que mantener en la roca que es Cristo, porque dice el Señor que la oración tiene poder. Así que tenga muy buenas noches. Cristo le ama. Busque de Dios. No se pierda. Ámese a usted mismo. Y amemos a Dios. Él se merece toda la gloria y la honra
y todo nuestro respeto. Él se merece todo de nosotros, porque Él dice, si yo soy tu Señor, ¿a dónde está mi honra, santo? Tenemos que honrar a nuestro Señor. Cristo le ama, Dios le bendiga.